Las 7:42 y conversamos con la presidenta de Bópoli, Luz Poblete, esta mañana acá en Mesa Central. ¿Cómo está, Luz? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Oiga, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Porque ayer parecía a la hora del almuerzo parecía que había acuerdo. Está todo perfecto. No hay un acuerdo porque no hay un acuerdo formal, Iván. Esta era la segunda conversación, una segunda sesión. Hay otros principios por los cuales hemos llegado a un consenso, coincidimos, pero acuerdo, al menos para nosotros, es cuando ya esto está escrito de cara a la ciudadanía, firmado. Hay muchos detalles todavía que tenemos que conversar, que tenemos que aunar criterios, que tiene que llegar a un papel para que quede clarísimo cómo vamos a seguir avanzando. De hecho, hay partidos como el Partido de la Gente, que hasta ayer no tenía resuelto cuál era más o menos el mecanismo por el cual ellos querían tener participación ciudadana. Dos más coincidían con que un plebiscito de entrada era una mejor opción. Dos o tres partidos querían de plebiscito de entrada. Entonces, apresurarse a decir que hay un acuerdo, es cierto, hay muy buena disposición, hay avances, hay coincidencias, pero la verdad es que lo que manifestamos ayer fue nuestra voluntad de uno u otro partido de hacia dónde teníamos que caminar y en qué cosas teníamos ciertas coincidencias. Cuando se habla de acuerdo de la manera que lo hizo la ministra Vallejo, la verdad es que primero el gobierno no tiene por qué involucrarse ni intervenir. No estuvo en la reunión, obviamente estuvo la ministra, pero estas son conversaciones con las cuales ni siquiera hemos definido el mecanismo por el cual vamos a seguir trabajando, Iván. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucha responsabilidad. Como te digo, quedan muchos detalles todavía que afinar para llegar a ese acuerdo anhelado. Queremos que sea lo más breve posible, pero también tenemos que seguir en este afán más bien de confianzas y de mucha apertura y flexibilidad, porque esto puede ir cambiando también en el camino en la medida que vayamos viendo los detalles. O sea, ¿fue la declaración de la ministra Vallejo la que molestó a la derecha? La que más molestó de todas maneras fue la de la ministra, porque además ella habla como de otros detalles de acuerdo, como si esto estuviera zanjado. Habla de pueblos originarios, habla de paridad, habla de independientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente ese es el tipo de detalles que no hemos zanjado, ni el nombre, Iván, si es que se va a llamar convención o no, porque sabemos que para la ciudadanía es un mal recuerdo y un reciente mal recuerdo respecto de hablar de convención. No entienden si eso significa que va a ser igual, pero cómo van a diseñarlo, van a hacer una convención si la convención fue un fracaso. Entonces también tenemos que estar escuchando al mismo tiempo que proponemos solo propuestas sobre la mesa, es decir, miren, en este sistema, en este nuevo proceso, para nosotros, y tú sabes, Evópolis sacó una declaración el día viernes, debe haber un proceso participativo. De hecho, nosotros mismos nombramos convención y llegamos a la discusión de ayer o a manifestar nuestra voluntad ayer y dicen, oye, pero es que no hagamos una convención, cambiémosle el nombre. Te fijas, empiezan a salir ideas que todavía no son ni trabajadas ni discutidas en profundidad. Entonces solamente es la prudencia y la responsabilidad que tenemos de tomarnos esto en serio, en el caso del gobierno que decante al menos la derrota contundente que tuvo su mismo gobierno, que se la jugó con todo por una opción que perdió, en vez de involucrarse, cuando le pedimos expresamente que no se involucrara, que se dedicara a gobernar y nos dejara a nosotros avanzar. Y como te digo, ha habido muy buena disposición hasta el momento. Entonces, con lo de ayer, merma un poco las confianzas que hay dentro de la mesa. Ahora, la ministra Vallejo puede saludar, felicitar, en fin, un acuerdo. Usted dice no es tal, pero tampoco lo debe haber inventado. Alguien le tiene que haber dado la información de que eso había sido así, de que se había llegado a un acuerdo en todos esos parámetros, digamos, incluyendo independiente y pueblo originario. Claro, me imagino, ya tiene muchos de los partidos que están sentados son presidentes de partidos de oficialismo. No me cabe duda que se lo tienen que haber contado. Evidentemente no lo inventó, pero por lo mismo, creo que tiene que tener mucho cuidado. Ella es la representante del gobierno. Le pedimos expresamente al gobierno que separara las aguas, que ya había terminado la campaña, que tenía que comenzar a gobernar, dedicarse a atender las urgencias del país y no estar ella parafraseando los supuestos acuerdos, cuando efectivamente lo que hablamos
y durante la tarde de ayer hablamos con varios presidentes, nos encontramos en paneles con los presidentes que en el fondo entienden que, claro, uno utiliza a veces la palabra acuerdo, es verdad, para qué nos vamos a hacer ahí tan rigurosos cuando hacemos consensos, cuando tenemos coincidencia, pero cuando ella lo pone de esa manera y con esas palabras, se entiende de cara a la ciudadanía que aquí hay un acuerdo en esos detalles con los cuales que ni siquiera, Iván, se han conversado. De hecho, el presidente del Senado nombró y dijo, bueno, si ven hay coincidencia mayoritaria, no total ni unánime, porque como te digo, habían partidos como republicanos que dijo que ellos consideraban que había que hacer cambios a la constitución actual. En el Congreso, cuando el Partido de la Gente dijo expresamente que iba a esperar su consulta digital. Cuando hubo otros partidos, no los tengo acá, Iván, pero los tengo anotaditos, y después quieres el detalle, porque yo iba marcando, por lo menos 2 o 3 que dijeron plebiscito de entrada, y otros hablamos de participación ciudadana, electa democráticamente, y en eso dijimos, bueno, pero todos los detalles de esto efectivamente tenemos que definir el mecanismo de trabajo para que no fuéramos tantos opinando, sino que ya cuando uno va llegando, poder hacerlo como coalición, según proporcional a las fuerzas del Congreso, para que la mesa se achicara y pudiésemos avanzar en los detalles que eso implica. Y también con respecto a la participación de expertos, si eso es un comité, si es desde antes, si es durante, si es solo durante, si es solo antes, si van a ser electos o no, o sea, queda mucha agua que recorrer, por eso nos estamos reuniendo seguido, por eso queremos achicar la mesa, pero por lo mismo no podemos presionar diciendo que aquí hay acuerdos porque efectivamente esos detalles pueden cambiar en la medida que lo vayamos conversando. Ahora, estamos con Luz Poblete, la presidenta de Evópoli. Entonces, ¿sobre qué hay coincidencia en este momento? Coincidencia que tiene que haber participación ciudadana. Pero si te fijas, ya hay 3 partidos que esa participación ciudadana consideran que debiera ser de plebiscito de entrada, no necesariamente de un órgano ciudadano que redacte la Constitución. Ya, o sea, ni siquiera hay una coincidencia. No es unánime. Ya, no hay unanimidad en torno a que haya una convención 2.0, digamos. Exacto. De hecho, incluso estaba pensando en cambiarle nombre, Iván, porque como te digo, cuando uno dice convención a todo el mundo se le paran los pelos hasta todavía. Sí, y tampoco, y hay una parte de la derecha que no quiere que se llame Asamblea Constituyente, entonces ya no sabemos cómo se llama. Exactamente. De hecho sacó risas, digamos, cuando dice, ya no, te supongamos la Asamblea, hasta Telier se rió. Entonces, pasan esas cosas y es bueno ponerlas sobre la mesa hasta en esos detalles, porque acá no podéis jugar con la sensibilidad también ciudadana. Sabemos que hay un grupo importante que le gustaría que fuera, que ya no quiere más guerra, que está cansada, y tenemos que en eso hacer participar a los expertos. Puta, parece que estamos llegando a una cierta coincidencia, ahí también es otra coincidencia, Iván. O sea, tenemos 2 principios que yo creo que son coincidentes. Uno, participación ciudadana. Nosotros hemos dicho siempre que la ciudadanía empujó el proceso, la ciudadanía fue la protagonista de la campaña, ¿cómo la ciudadanía no va a participar de la redacción del nuevo texto? Entonces, en ese sentido, todos coincidimos, todavía no en el mecanismo, pero sí en el principio de participación ciudadana en la redacción, no solamente en el plebiscito de salida. Y lo otro es la participación de expertos, especialistas, gente con experiencia, porque también el perfil de ese experto no lo hemos definido ni mucho menos, es simplemente declarar la voluntad y que en el principio de que la ciudadanía dice, puta, ojalá lo redactara gente que sepa, que también es en contraposición a quienes redactaron y la manera en que se comportaron, los convencionales, los exconvencionales recientemente, es que la participación de expertos se hace necesaria. Y también ahí hay coincidencia. La manera, cómo se eligen, quiénes van a ser, cómo se componen, nada de eso se ha discutido, Iván, y por lo mismo es muy delicado decir que hay un acuerdo, hay coincidencias, hay avances y en eso tenemos que seguir trabajando. Ahora, ¿se dificulta el proceso después del impasse de ayer? Es decir, ¿la reunión del jueves va a ser más difícil por lo que pasó ayer? No, probablemente se aclare. Yo creo que esas conversaciones tenemos el día de hoy para poder conversarlo, aclararlo. Yo hablé con varios porque me los encontré, ya sea en los paneles, qué sé yo, de conversación el día de ayer, y en realidad entendían que esto podía molestar,
que especialmente las palabras del gobierno podían molestar, porque yo creo que los demás fueron prudentes, por lo menos yo no tengo, lo que más molestó fueron las palabras del gobierno, ¿no? Mm. Y los otros presidentes que estuvieron ahí en la conversación, pucha, entienden que tenemos que irnos con mucho cuidado, porque se dan cuenta que hay buena disposición, se dan cuenta que tenemos más coincidencias de pronto de las que nosotros mismos creemos, entonces tenemos que cuidar mucho ese espacio de confianza. Y en la interna, estamos con la presidenta de Evópolis, Luz Poblete, ¿hay en la derecha acuerdo, unanimidad interna o cohesión interna para afrontar esta negociación? Sí, yo diría que la ha habido antes de la campaña, durante la campaña, no es fácil coincidir en una estrategia de campaña, el mantenerse unidos durante una campaña cuando el significado de esa opción, en este caso el significado del rechazo, es tan múltiple, Iván, porque no podemos decir que ese 62% del rechazo es que no quiere más, no quiere cambios y quiere reformas a la actual. No podemos decir que todo el 62% en realidad quiere un nuevo proceso, una nueva órgano ciudadano elegido democráticamente para una nueva constitución. No lo sabemos. Y yo creo que en poco tiempo no hemos podido ni siquiera decantar el significado de eso. Entonces nosotros, eso tiene que ser muy responsable, de mucha conversación, de mucha reflexión, y por eso cada uno de nosotros, además de nosotros estar coordinados y alineados y tener esta conversación permanente para poder seguir el proceso, pero lo que yo te puedo afirmar es que aquí hay un compromiso que hemos hecho explícitamente y en privado, y estamos convencidos que para poder cerrar este ciclo constitucional debemos lograr tener un proceso con participación ciudadana, en este caso ojalá con buenos expertos que acompañen, para poder cerrar el ciclo con una buena constitución para Chile. Y eso no tenemos ni una duda. Ahora, distinto es que nosotros como dirigentes de nuestros partidos, como timoneles de nuestros partidos, tengamos que hablar en la interna e ir persuadiendo o convenciendo en algunos casos, porque ellos tienen bancadas muy grandes, en el caso de la UDI y Renovación Nacional, y puede y es legítimo que internamente hayan distintas miradas respecto de lo que está pasando y de lo que requiere Chile aquí en adelante. Y por respeto a ellos, en mi caso, porque es mi coalición, y por el trabajo que hemos hecho todos estos meses para llevar adelante el resultado, algo habremos cooperado, mira, por el silencio, por omisión, por lo que sea, por estructura territorial, pero a nuestro granito de arena habremos aportado a la opción rechazo, es que ellos también requieren de sus tiempos para, y todos, me incluyo, para conversar internamente con los jefes de bancada, con los parlamentarios, nuestras comisiones políticas, y nosotros tenemos una institucionalidad también, Iván, que respetar a propósito de poner sobre la mesa nuestros acuerdos y nuestras propuestas. Ya, o sea, hay todavía un trabajo interno también que hay que hacer. ¿Es parte del consenso en la derecha esto que surgió el fin de semana, esta como teoría de los bordes? Es decir, que los prerequisitos que tenía la convención anterior, respetar la democracia como forma de gobierno, los tratados internacionales y los fallos judiciales, que esa lista se amplíe para ponerle bordes al trabajo del futuro órgano? Mira, para que veas lo importante que son estas conversaciones en la mesa de los presidentes, los jefes de bancada. Eso algo surgió dentro de las lecturas de propuestas o de intencionalidad, porque unos llegan con propuestas directas y otros podemos hablar respecto de principios. Pero el PPD y el PS, leído ahí por el senador Lago, hablaba de bordes. Y fue como, wow, mira qué interesante hablar. Efectivamente, la convención anterior tenía ciertos bordes, los que tú mencionas, Iván. ¿Por qué no también incluir ahora? Porque tenemos mayor claridad, tenemos un aprendizaje, sabemos, no a ciencia cierta, pero ciertos principios y bordes que por los cuales se rechazó este texto. No queremos que se vuelva a rechazar de este proceso. No tenemos otra oportunidad, es la segunda y la última. No nos podemos equivocar y no podemos arriesgar un posible rechazo de salida. Por lo tanto, esos bordes sí ayudarían y si bien no lo teníamos nosotros considerado, al aparecer en la lectura de una de las propuestas, bueno, eso es lo importante, que uno se pueda abrir a lo que el resto propone y decir, mira, si hay coincidencia, si hay unanimidad,
de decir cuidemos la democracia en ciertos principios para no volver a cometer los mismos errores, bueno, ¿por qué no pensarlo y acordarlo? Y ahora sí, acordarlo de verdad, poniéndolo por escrito y cuidando eso para el proceso que viene. Ya, pero eso, ¿es consenso en la derecha? Claro, lo conversamos Ya. ahí, es consenso decir por qué no consideramos los bordes, pero no solamente de la derecha, sino que bastante transversal después de habérselo escuchado al Partido Socialista. Ya, o sea, eso está creciendo. Eso es interesante. Ahora, de recoger, de analizar y que en esto de que podamos acordar de verdad la presencia, digamos, de expertos, como te digo, sin definir todavía ni el perfil, ni cómo se componen, ni qué es lo que va a considerar. Bueno, quizás uno de los roles, y digo quizás porque todavía no está conversado, uno de los roles tenga que ser definir estos bordes antes de que se inicie ya el trabajo de redacción por parte de un órgano, ojalá ciudadano y electo democráticamente. Oiga, ya, y lo último, Cueca no vamos a bailar con un acuerdo firmado, parece, ¿no? Evidentemente, cueca está difícil que podamos bailar. Alguien decía por ahí, más que bailar cueca de parte de la ministra, te fijas que mejor se preocupe de que esas fondas se den en forma segura y no pase nada a propósito de la seguridad. Ya, o sea, el jueves otra reunión y ahí veremos cómo continúa el proceso. ¿Cómo continuamos? La presidenta de Bópoli, Luz Poblete, esta mañana en Mesa Central. Luz, muchísimas gracias por la gentileza. Un abrazo, Iván. Buenos días. Saludos a todos.